Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que decirte. Así que vamos a ver qué es lo que te quieren comunicar mi queridísimo Tauro para esta semana del mes de diciembre. Antes de comenzar te agradecería que te suscribieras y le dieras a un like, ya que así me ayudarías muchísimo a continuar subiendo estos vídeos. También recordarte que son lecturas para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro, que el Sol representa tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Vamos a ver una cartita para Tauro, por favor, para esta semana. Ahí se giró una. Muy bien. Muy bien, Tauro. En la mesa se nos queda la carta número 13. Ahí vemos a una niña jugando en un columpio rodeada de animalitos y seres de cuento, ¿vale? Esta carta nos está indicando a una persona pequeña, puede ser tu hijo, tu hija, también nos puede indicar como que quieres un nuevo comienzo, pero yo creo que va más por representar a una persona un poco infantil que está en tu vida, pues quizás, no sé, un sobrino, un hijo, una hija. Creo que va por ahí más bien, mi queridísimo Tauro. Así que esta es la carta que nos va a guiar durante tu lectura, pero yo creo que sí, que es una persona joven o un poco infantil o una persona un poco ingenua, ¿vale? Que vas a tener presente durante esta semana. En la base se nos está quedando la carta número 18. Esta carta vemos ahí a un perro en una... los perros simbolizan... son seres fieles a ti, ¿vale? Y nos está indicando esta carta que puede ser que tengas una amistad, a lo mejor una amistad con alguien joven, porque aquella carta también significa una mujer joven, ¿vale? También puede ser que establezcas durante esta semana, Tauro, una amistad con una persona más joven que tú, ¿vale? También simboliza un hijo, así que puede ser que en la tirada tenga también esta tirada vaya muy relacionada con tus hijos. Vamos a ver qué nos tiene que decir el tarot. Sí, por lo que estoy viendo en estas dos cartas que nos han salido, la lectura va a estar muy relacionada con tus hijos si los tienes, mi queridísimo Tauro, o con sobrinos o gente joven en la que tienes tú alrededor, ¿vale? Vamos a ver una cartita para Tauro, por favor, de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver qué te quieren comunicar el tarot. Ahí está, el 2 de bastos. Ahí está, el loco. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. El mundo, muy bien, dos arcanos mayores. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Tauro, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me ayudas muchísimo a continuar subiendo estos vídeos. Nos ha salido el 6 de oros y ahora sale el 7 de oros. Muy bien.
En la base se nos está quedando la reina de copas. La reina de copas es una energía de Escorpio, ¿vale? Es una reina muy amable, muy dulce, con las emociones a flor de piel. También es una persona muy sensible y muy comprensiva, ¿vale? Da mucha ternura y también es como que nos relaciona un poco con la emperatriz, ¿no? Es una persona muy intuitiva, con mucha espiritualidad, que puede sentir muchísimo las emociones. Quizá tus hijos, seas esa madre amorosa con ellos y que les das todo el amor y todo el cariño que ellos necesitan, ¿vale? En la mesa empezamos con el 2 de bastos. El 2 de bastos es posible que estés intentando como tu poder, nos esté representando aquí tu poder personal, la relación que tienes tú con tus hijos. Es una carta de Virgo y Leo, ¿vale? A lo mejor eso tiene algo que ver contigo. Puede que quizás quieras que tus hijos pues sean más independientes o buscar esa riqueza que ellos tienen. Es una carta que está como tú te vas a relacionar o cómo te relacionas con tus hijos. Luego nos sigue la carta del loco. La carta del loco es un niño, ¿vale? Como vemos ahí, se quiere lanzar con el perrito al vacío. Quizás estés buscando esa inocencia que tienes tú dentro de ti para así poder complementarte con esos hijos o que tienes a tu cargo, o esas personas jóvenes, te gustan estar con ellos, ¿vale? Y como que recibes todo ese cariño y todo ese amor de ellos. Eso es lo que nos viene a decir el loco. También puede significar que te lances a una nueva aventura con ellos, no sé, los lleves en estas fiestas a un sitio especial y que salga ese niño interno que todos llevamos dentro, junto con tus hijos o con esas personas jóvenes de las cuales te vas a rodear durante esta semana, mi queridísimo Tauro. Luego nos sigue otro arcano mayor que es el mundo, ¿vale? El mundo nos está diciendo como que tienes que contemplar algo de manera así como un poco contemplarlo con esos ojos infantiles, ¿no? También nos está diciendo que tienes un compromiso, pues quizás les hayas prometido a tus hijos ir a algún sitio en especial estas navidades y nos está confirmando que sí, que son deseos de tu corazón desde lo más profundo de ti y probablemente sí que des a cabo les des esa sorpresa que ellos no se esperan y que la van a recibir con muchísima alegría. Porque luego nos sigue el 6 de oros, ¿vale? El 6 de oros, vemos ahí a una persona que está dando dinero a unas personas que lo necesitan y vemos ahí también que lleva la balanza de la justicia. Esta carta nos está indicando que vas a encontrar ese equilibrio para poder llevar a cabo esa sorpresa que le quieres dar a tus hijos o a esa persona joven o a esas personas jóvenes. Es una carta de Acuario y Libra y también está relacionada con la justicia. O sea, se va a hacer justicia, vas a poder cumplir lo que realmente quieres dar a esas personas jóvenes, a tus hijos. Esa sorpresa se va a cumplir con éxito, ¿vale? Va a haber justicia y lo vas a poder realizar, ¿vale? Es como que va a ser un equilibrio entre dar y recibir. Tú les vas a dar esa sorpresa que ellos necesitan o están esperando porque se lo prometiste como buena madre que eres, la reina de copas. Y tú vas a recibir de parte de ellos volver a sentir esa energía, esa sensación de volver a ser un niño pequeño otra vez o una niña pequeña otra vez. Luego nos sale el 7 de oros, hay mucha energía de tierra aquí, Tauro, Virgo y Capricornio, ¿vale?
Y esta carta es de Sagitario y Géminis. Fíjate que acabamos de pasar la luna llena en Géminis y estamos en el mes de Sagitario. Y nos viene a decir que vas a recoger esa recompensa, vas a recoger los frutos y que sí, que con la paciencia que has tenido vas a poder llevar a cabo esa sorpresa que le quieres dar a tus hijos o a esas personas que te rodean, que son personas jóvenes. O sea, a lo mejor durante este año has tenido que esforzarte mucho para poder ahorrar y para poder llevar a cabo esa sorpresa que le quieres dar a esos seres jovencitos, a esas personas jovencitas o a tus hijos durante esta semana o estas fiestas. Muy bien, vamos a ver, Oso, qué es lo que nos quiere indicar para esta semana, para ti, mi queridísimo Tauro. Eres una persona muy maternal, con tus hijos. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Recordarte que son lecturas generales y que si no, lo que no resuene contigo, dejes que el universo se lo lleve. Muy bien. Ahí está. Fíjate, nos sale la carta del juego, otra carta de fuego, justo en el mes en el que estamos. Ahí está. La amigabilidad, perdón. Y el vacío. Vale, en la base se nos está quedando la carta de la curación y vemos ahí a una persona como está siendo bendecida por sus guías, por sus ángeles y su corazón está siendo curado. Esta carta nos viene a indicar que a lo mejor después de un año pues que has tenido un poco de lucha o sufrimiento por conseguir eso que tú querías regalarle a esas personitas que te rodean durante estas navidades, te ha costado mucho esfuerzo, ¿vale? Para poder llevarlo a cabo, pero es un rey de agua y esto nos está indicando que esa apertura o esa aceptación que como que has sido bendecido o bendecida y que se va a llevar a cabo. O sea, te ha costado muchísimo poder llevar a cabo lo que quieres o lo que querías regalarle a tus hijos, pero que con ese esfuerzo vas a recibir, pues fíjate, ¿no? Esa recompensa de volver a sentirte como un niño o como una niña otra vez y volver a tu infancia. En la siguiente nos sale la carta del juego. Fíjate que aquí hay un payaso jugando, ¿vale? Con las luces. Esta carta nos viene a indicar pues que estás preparado o preparada para ese juego en el cual te vas a ver envuelto o envuelta durante estas navidades. Es un paje, ¿vale? Es el paje de fuego, para que estamos en el mes de Sagitario y puede ser que, mira, te lo está confirmando que en ese viaje o en esa sorpresa que les vas a dar, te vas a sentir como un niño, vas a volver a esa infancia, vas a estar juguetona o juguetón y que vas a ver algo maravilloso, como que se te va a abrir un nuevo mundo, ¿no? Porque luego nos sigue la carta de la amigabilidad y esta carta nos está indicando que la disposición que tienes tú para entrar, que vas a tener una muy buena disposición para entrar en ese juego que tus hijos, tus sobrinos, no sé, tus nietos van a llevar a cabo, porque fíjate, te sale con el mundo y te van a hacer sentir así como tú querías sentirte desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que llevas mucho tiempo planeando ese viaje o esa escapada a un mundo mágico para volver a sentirte como un niño, porque realmente tú lo necesitas, mi queridísimo Tauro. Luego no te asustes porque la carta esta del vacío pertenece al arcano mayor de el sumo sacerdote, ¿vale? Esta carta nos viene a indicar pues que tienes que
que te observes, ¿no? En ese viaje, en ese evento o en esa sorpresa que les vas a dar a tus hijos, que te observes cómo quieres, ¿no? Cómo te sientes para que no te olvides de esa sensación de volver a ser un niño otra vez, ¿vale? Que esta carta nos está indicando que algo sagrado está a punto de suceder o de volver a nacer dentro de ti, ¿vale? Vamos a ver qué nos quiere decir los unicornios para ti, mi queridísimo Tauro. Recordarte que... han salido dos. Recordarte que es para Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol representa tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Así que nada, mi queridísimo Tauro, vamos a ver qué nos quiere decir los unicornios. Recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que lo que no resuene contigo, deja que el universo se lo lleve. Muy bien. Si te está gustando también lo que ves, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like y que me comentaras si realmente durante esta semana has podido cumplir ese sueño o has cumplido ese sueño de llevar a esas personitas en tu vida a ese sitio especial. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Muy bien. En la base se nos queda el amor cura el miedo. Tu amor puede lograr que los pendencieros y los iracundos sientan menos miedo, ¿vale? Es posible que tengas miedo de volver a sentirte así como un niño pequeño, volver a sentir esa sensación, esa inocencia que caracteriza a los niños, pero que te lances, ¿vale? Que te des amor y que te dejes fluir. Porque nos sigue en la mesa la simplicidad. Vemos ahí a un unicornio corriendo en un prado verde con los rayos del sol, en conjunto con un perro que es lealtad, ¿vale? Seguramente sea la lealtad que tú le das a tus hijos o que hayas tenido que hacer para llevar a cabo esa sorpresa. Y te dice, centra tu energía en lo básico y elimina el exceso. O sea, te está diciendo que lo básico, a veces como personas mayores y adultas nos complicamos mucho y olvidamos a ese niño interno que llevamos dentro, ¿vale? Entonces te está diciendo que te centres en esa energía y que te comportes como un niño, que vuelvas a esa sensación infantil que olvidamos. Y luego nos sigue el amor de tus padres. Pase lo que pase, tu madre y tu padre te quieren mucho. A lo mejor has tenido que apoyarte para poder llevar a cabo ese viaje para esa sorpresa. Has tenido que pedirle ayuda a tus padres, pero bueno, tus padres como buenos abuelos hacen lo que sea por sus nietos o por sus sobrinos. Así que siempre los vas a tener ahí ayudándote en todo momento. Vamos a ver qué te quieren decir tus guías en esta lectura, mi queridísimo Tauro. Ahí está. Han salido dos, las devuelvo. Una carta. Ahí está. En la mesa se nos queda la rubelita y nos dice: pasión y propósito. Tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti. Fíjate, mi queridísimo Tauro, que te están diciendo que sí, que aunque el trabajo haya sido duro, para poder llevar a cabo esa sorpresa que quieres darle, aunque el trabajo haya sido duro, siempre vas a recibir como que vas a tener esa sensación. Va a ser muy significativo para ti ese viaje o esa sorpresa. Luego en la mesa se nos queda el agua marina y nos dice: propósito vital divino. Confía en las señales y en tu propia guía interior, que te llevarán a un estado de satisfacción.
Muy bien, mi queridísimo Tauro, veo que en esta tirada vas a tener mucha relación durante esta semana, durante estas fiestas con gente joven, bien sean tus hijos, lo más seguro, porque sale la reina de copas, o si no tienes hijos, pues pueden ser tus sobrinos, pero que los quieres como unos hijos, que vas a llevar a cabo una aventura con ellos, quizás a un parque de atracciones, o vayas a llevarlos a ver pues a Papá Noel o a los Reyes Magos aquí en España, y que eso te va a volver a llevar a tu infancia y te va a hacer sentir otra vez esa sensación de asombro, de inocencia que transmiten esos niños. Como bien te están diciendo, ha sido duro para ti, ¿vale? Pero has tenido el apoyo de tus padres y ahora vas a recibir esa recompensa. Así que nada, mi queridísimo Tauro, disfruta de tu semana. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que me comentaras algo en los comentarios, a ver cómo has disfrutado de esa aventura en la que te vas a adentrar o aventurar con esa gente, esos niños que te rodean, bien sean tus hijos, bien sean tus sobrinos. Así que nada, me despido. Muchas gracias por escucharme, mi queridísimo Tauro. Sobre todo lo que querían decirte las cartas, y recuerda que lo que estos son lecturas generales y atemporales, y que lo que no resuene contigo, que lo sueltes al universo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.